Comunitaria 103.2 FM, www.charalaestereo.com, promoviendo el desarrollo integral, la evangelización, la cultura, la defensa del medio ambiente. Charalá Estéreo, la radio para la comunidad, su emisora amiga, Radio para la Paz. La Comisaría de Familia y la Administración Municipal de Charalá presentan Al Día con la Comisaría, un programa de orientación y reflexión familiar donde el principal invitado e invitada es usted. Al Día con la Comisaría. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Al Día con la Comisaría. Hoy es un gusto saludarles a todos ustedes, a toda la comunidad charaleña, y nos encontramos el día de hoy con el equipo interdisciplinario, en este caso con la Comisaría de Familia y mi compañera, la trabajadora social, y quien les habla, la psicóloga. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Es una realidad que aún nos sigue afectando y que es importante que como comunidad y como sociedad tomemos conciencia frente a esta situación que nos afecta bastante. No solamente que afecta a las mujeres, sino también es un tema de derechos humanos y que pues como comunidad es importante que tomemos responsabilidad y acciones frente a ello. Muy buenos días, doctoras. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, muy buenos días para todos, complacida de estar aquí con ustedes en esta mesa, madrugando, compartiendo con las comunidades parte de nuestras actividades diarias. Y es el tema de la violencia, específicamente con unas características que queremos hoy como clarificar, porque todo el mundo se preguntará, bueno, pero ¿de dónde salió el tema de la violencia de género, cierto? Porque pues está de moda ese término, sin embargo, la visión que se ha tenido para establecer legalmente la violencia de género tiene un componente normativo y tiene un componente social y tiene un componente cultural e histórico, y pues básicamente el programa está referenciado para sensibilizar a la comunidad con relación a esta situación que se puede presentar en el contexto familiar o fuera del contexto familiar, pero que, como usted lo dice, es una realidad, es una de las principales consultas en nuestra oficina. El tema de la violencia sigue siendo uno de los fenómenos que cualquier autoridad busca atender, en tanto que afecta a lo más valioso, que es la familia. Entonces, bienvenidos a este programa, esperamos sea de gran utilidad y, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, compañeras, y a los oyentes que se sintonizan con nosotros en esta mañana. Así es, como pues lo mencionaban, la idea de este espacio es que puedan conocer un poquito más tanto de la celebración, de la conmemoración, perdón, como de qué manera ha trascendido y de qué manera pues ha venido evolucionando, por qué se creó, por qué se instauró, y pues conocer un poquito más las implicaciones que esto tiene. Entonces, en este orden de ideas, es importante resaltar el día, ¿no? Como lo mencionaba mi compañera, esta fecha se conmemora todos los 25 de noviembre, pero esto no es un hecho escogido al azar o algo aislado. Esto responde pues a que se instauró por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Este hecho se dio justamente para resaltar o para enaltecer una situación que se vivió muchos años atrás, justamente en 1960, que fue un acto heroico que realizaron unas hermanas, las hermanas Mirabal. Yo sé que de pronto algunas tienen conocimiento de esta situación. Entonces, son mujeres activistas sociales que se alzaron por sus derechos y pues que no tuvieron un desenlace digno, así que en honor pues a estas acciones heroicas se instauró este día como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, y es que para entenderlo podemos hacer varias apreciaciones. La primera, y yo sé que ustedes me van a ayudar a desarrollar este tema, es cómo el concepto de violencia de género surge a partir de los cambios históricos en donde la mujer ha jugado un papel trascendental
pero que esos antecedentes y esa génesis de la violencia de género surge precisamente por la discriminación a la que la mujer durante la historia fue objeto, y de hecho así sigue siendo objeto en algunos entornos. Pero marcadamente la historia estaba dada por hechos trascendentes. Por ejemplo, la mujer no podía estudiar, no podía votar, no eran tenidos en cuenta sus opiniones, ni siquiera podía postularse para ejercer el voto. Bueno, tantas situaciones de la historia que muy seguramente todos tenemos referencia y que pues vale la pena mencionar algunos de los más importantes. Por ejemplo, contarles que hasta 1934 las mujeres pudieron ingresar a la universidad, y no estamos tan lejos, hace aproximadamente, si es en el 34, mal contados unos 70 años, en que la mujer pudo ingresar a una universidad en Colombia. Como hechos históricos tenemos, por ejemplo, que en 1954, hasta 1954, las mujeres en Colombia obtienen la posibilidad de ejercer el voto. ¿Pueden creerlo? Porque antes era el hombre el que disponía de todos los escenarios políticos, de todas las decisiones que trascendían no solo en el Estado, sino en la familia. Y ese ejercicio del voto se materializó en 1957, que fue la primera vez que las mujeres pudieron votar. Pero para no ir tan lejos, en 1991, que es la Constitución de Política, que es un hecho trascendental en la vida de Colombia, solo hasta ese hecho se estableció una igualdad real entre hombres y mujeres. Entonces, en el artículo 13 se dice que los hombres y las mujeres son iguales y que no puede haber ninguna forma de discriminación. ¿Sí? Entonces, si pensamos en la historia, pues básicamente eso es lo que nos arroja a que el Estado colombiano tenga que impartir disposiciones legales que se ajusten a las disposiciones internacionales, como por ejemplo esas convenciones, para demostrar que se está equiparando los derechos de la mujer frente al hombre. En 1996, por ejemplo, se estableció la ley de cuotas. Que es la ley de cuotas? Yo sé que muchos ya la han mecanizado y saben, y es el establecer que la participación mínima de las mujeres corresponda al 30% en los cargos públicos. Entonces puede creer que debió existir una norma casi que para que obligue a los partidos políticos y movimientos políticos a incluir a las mujeres en las decisiones de la vida trascendental de un Estado, precisamente por esas relaciones de desequilibrio y de desigualdad. En el 2020 ya se materializa esa ley de cuotas y se garantiza la participación efectiva de las mujeres, no solo en los cargos públicos, sino en los cargos de dirección de las entidades. Entonces vemos cómo ha sido un esfuerzo nacional, mundial, para que esas discriminaciones de las que nos habla la historia, pues se vean de alguna forma equiparadas. Pero lo triste es que tenga que hacerse impositivamente a través de una norma. En el 2008, por ejemplo, la última referencia que yo tengo, pues es precisamente algo a lo que nos arroja el día de hoy, y es el tema de la violencia de género, que nace la ley 1257, en virtud del cual se implementan normas que buscan prevenir, sensibilizar y adoptar las medidas de protección para la violencia de género. Y entonces ahí es donde empieza uno a jugar con qué es la violencia de género, pero no podemos solamente definirla sin tener ese referente de la historia culturalmente, porque el origen de la violencia de género es la discriminación. Es básicamente esa relación de poder, esa reducción que tenía la mujer frente absolutamente a todo lo que implicaba el ejercicio de sus derechos. Entonces, la violencia de género surge como una respuesta para equiparar esas desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres. Doctora, y precisamente pues esas relaciones de desequilibrio, como su merced ya lo explica y lo menciona, se perpetúa todavía con el tiempo, ¿cierto? Muchas veces quizás hasta nosotras las mismas mujeres normalizamos situaciones en las que somos violentadas, y precisamente por lo que ya hemos vivido y con lo cual hemos crecido. Entonces el llamado también es a sensibilizar, a que pues
debido a pesar de que existen leyes o acuerdos que nos protegen, es importante que también como comunidad, como personas del común, podamos tener conciencia de cómo nos relacionamos, ¿cierto? Porque muchas veces somos espectadores ante situaciones que son violentas para nosotras mismas y precisamente pues no contribuimos a que esa situación como sociedad mejore, sino que hacemos como si de pronto nada pasara. Entonces, sí, claro, y es que la interpretación que yo hago con relación a la creación de las normas y de la visión cultural que se tiene en la actualidad, pues es que el ser humano tiende a pasar de un rol a otro. Entonces, lo hemos analizado con relación a los padres. Veníamos de roles autoritarios y pasamos a roles permisivos. Lo mismo pasa en el tema de la violencia, que nos daría para varios programas analizando conceptualmente todo lo que implica. Porque entonces pasamos de empoderarnos, de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y entonces pasamos a luchar por una igualdad que no tiene sentido, que es la igualdad que ahora se profesa en los grupos feministas en relación a que tenemos que ser igual a los hombres desde aspectos que no vienen al caso, por ejemplo los biológicamente, que también son necesarios contemplar, porque se ha entendido el concepto de género como una diversidad, y entonces ahí sí que nos confundimos, porque entonces esa igualdad ya no es una igualdad desde la óptica de los derechos, del reconocimiento de la persona como sujeto de derecho y como una persona que merece ser tenida en cuenta y valorada, y pasamos entonces a una igualdad física, una igualdad material, en donde básicamente la mujer entonces se quiere parecer al hombre biológicamente, porque si el hombre, y voy a ponerlo en un ejemplo, alza, no sé, un bulto de café, entonces la mujer tiene que alzar el bulto de café para ser igual al hombre, que es una igualdad que no viene al análisis de este caso, porque aquí estamos hablando desde el punto de vista de los derechos, de eso que tenemos todos, esas prerrogativas que el Estado y todos nos tienen que garantizar para que seamos tenidas en cuenta, ¿sí? Y entonces aquí también podríamos hacer un análisis de lo que significa el sexo y de lo que significa el género para llegar a un punto de entender por qué se da esta ley. Si hablamos biológicamente de sexo, pues entendemos que existen dos sexos biológicamente para fecundar, por decirlo, masculino y femenino. Y obviamente respetando la diversidad de creaciones culturales que pues no vienen al caso, pero desde el punto de vista legal así se contempla. Y si hablamos de género, es una creación cultural, social, histórica de lo que la sociedad espera de cómo se comporta el hombre y cómo se comporta la mujer, ¿cierto? Sí. Entonces, con esa referencia que tenemos de qué es sexo y de qué es género, pues la misma sociedad se ha encargado de hacer creencias respecto a qué significa ser hombre. Y entonces yo les podría preguntar a ustedes, ¿cómo identifican a un hombre? ¿Cómo significa que es hombre? Entonces muchas me dirán, es el fuerte, es el que tiene el poder. Responde por las cosas de la casa. Sí, es el que tiene el poder de decisión, es el grande, es el que tiene una figura masculina, el que, bueno, resuelve. El que resuelve, ¿sí? Y cuando hablamos de cómo se identifica una figura femenina, ¿cómo me ayudarían ustedes a identificarla? La que responde en la casa, quizás. Sí. Bueno, sí se delega mucho a un rol, sí, doméstico, normalmente a lo largo de la historia. Y cuando hemos tenido esos ejercicios uno dice, bueno, la sensible, la sumisa, la bonita, porque no caben situaciones de las feas, entre gordas feas, altas, sí, bajitas. Bien portada. ¿No? La bien portada, la recatada, ¿cierto? Entonces mire cómo desde la base de cómo la sociedad ve a las personas entre hombres y mujeres empiezan a generarse esas pequeñas diferenciaciones. Estereotipos con respecto a... Y entonces ahí es donde, a raíz del estudio que han hecho las personas que investigan, pues es donde se han dado cuenta de que para lograr esa igualdad en el marco de los derechos es donde deben equipararse a través de normas, porque culturalmente y socialmente no ha sido posible. Y no ha sido posible precisamente porque hay una resistencia frente a los cambios culturales y frente a reconocer que hombres y mujeres somos iguales en el plano de derechos y que existen también diferencias, y esas diferencias
no hacen que o no le dan el derecho a una de las dos personas para sobreponerse a través de relaciones de poder, de discriminación, de rechazo, de, no sé, opacar al otro, ¿sí? Frente a los roles que se asumen en la vida, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario ahondar en el génesis de esas situaciones para entender por qué surge esta norma, porque no es solamente porque existe, digamos, la conmemoración como tal de una fecha que se adoptó en Colombia a raíz de la presión de las Naciones Unidas frente a la estigmatización y a la discriminación hacia la mujer. Y entonces con esa referencia entonces nos vamos ahora a la casa, que es donde nos interesa a nosotros, porque como Comisaría de Familia nosotros asumimos el conocimiento de las violencias que surgen dentro de la familia. Y por supuesto que hay violencias que son violencias de género en el contexto familiar y hay otras que no lo son, porque uno podría pensar, bueno, y entonces todos los hechos de agresión, de maltrato, de ultraje, de ofensas hacia una mujer por alguien de la casa es violencia de género. Y la respuesta es no, no todas. Solo aquellas en donde la afectación se da por una relación de poder, por una discriminación, porque por su condición de mujer, se da esa violencia. Y entonces ahí es donde tiene que hacerse ese análisis con relación al tipo de violencia del que nos ocupa el día de hoy. Así es, y es importante tener en cuenta todo este antecedente. ¿Por qué? Porque muchas veces surge la pregunta, en muchos escenarios se ha dado, como de que por qué entonces se tiene que crear un término y una ley y girar un diálogo completo en torno a lo que es ser mujer. Pues hay que tener en cuenta que es justamente por esta violencia que se ha ejercido pues a través del tiempo, porque estos actos de minimización ya son violencia y hay que tener en cuenta la diferencia de situaciones que se ha presentado pues tanto en estadísticas como en los casos reales que podemos conocer a la mano, y es que es una realidad que a las mujeres sufrimos diferentes tipos de violencia, incluso pues los más extremos, por el hecho de ser mujer. Por eso es tan necesario que se tenga en cuenta la necesidad de que sí existan este tipo de leyes que defiendan estas situaciones, porque es una realidad, y a las mujeres pues nos violentan solo por el hecho de ser mujeres. De pronto a los hombres pues en algunas ocasiones se ha presentado, pero pues no es en la misma cantidad, no es en la misma frecuencia, no es en el mismo estilo de lo que sucede. Entonces hay que tener muy en cuenta que esto es una necesidad que se ha venido pues presentando a través del tiempo. Bueno, y para como comprender un poco más el funcionamiento, ¿qué podemos entonces nosotros hacer como comunidad y el rol que nosotros llevamos a cabo como comisaría de familia? Entonces, principalmente, pues escuchar y creerles a las víctimas, denunciar cuando una mujer está en riesgo, no normalizar el machismo, ¿cierto? Porque muchas veces desde nuestras relaciones con las demás personas, pues normalizamos muchas situaciones que terminan afectando pues precisamente a la mujer. No normalizar chistes ofensivos o creer que los celos o el control que se ejerce de pronto en una relación de pareja son normales y precisamente conllevan a estas situaciones. Educar a nuestros niños y a nuestras niñas en una igualdad y respeto para que cuando realicen pues ese tipo de relacionamiento social pues sea basado precisamente en estos principios. Reconocer señales de alerta, ¿cierto? Para que nosotros podamos identificar a tiempo alguna situación que puede ser negativa para nosotras. Promover relaciones basadas en el cuidado y la dignidad, y principalmente pues a toda la comunidad, si conoce alguna situación, que acude pues a estas instancias institucionales que están prestas para ayudarlas a ustedes y a la comunidad en general. Bueno, en este sentido, la pregunta más importante, ¿no?, aquí dentro de estas pues análisis es qué hacer, ¿no? Y pues aprovechando que tenemos acá a nuestra comisaria de familia, vamos a orientar un poquito pues en cuestión de estas situaciones, qué se debe hacer en dado caso de que se esté siendo víctima, cómo identificar qué tipo de violencia pues estoy viviendo, estoy pues afrontando, y a dónde debo acudir en este caso, porque eso es algo que tenemos que tener muy presente, y es saber a dónde debemos ir, en dónde pues me pueden dar la orientación que necesito, en dónde le van a dar trámite a la solicitud que yo estoy realizando, pues dependiendo de qué manera se está viviendo la violencia que estoy recibiendo. Entonces, en este caso,
doctora, ¿qué podría hacer una víctima? Bueno, como hemos desarrollado el tema, me gusta ir a los orígenes, ¿no? Entonces vimos un origen histórico, cultural, y específicamente quiero centrarme en nuestra competencia, entendiendo que la violencia que nos ocupa a la Comisaría de Familia es aquella que se genera en la familia, en la unidad doméstica, en la misma casa, respecto a las personas que comparten la misma vivienda, ¿cierto? Y ahí me surge otra inquietud a mí, y en esa dinámica de entender por qué surge esa violencia y cómo la vamos a trabajar. Y la primera pregunta que me surge a mí es, ¿quién podría ser más violento, el hombre o la mujer? Bueno, eso es una pregunta difícil, un poco complicada. Bueno, lo claro que puede uno dimensionar en una sociedad como la que tenemos y en nuestro municipio, por así decirlo, porque de la experiencia que tenemos en la Comisaría de Familia y de los casos que hemos tenido, yo me atrevo a decir que son más violentas las mujeres. Y básicamente no es porque hayan reaccionado a las denuncias en la comisaría, porque también sé que hay un subregistro. A la fecha tenemos 26 casos denunciados de violencia en el contexto familiar, de los cuales 23 son hacia mujeres. Pero a lo que yo voy es que el generador de violencia, y lo digo que es la mujer, está referido específicamente al hecho de que la mujer es la que de forma general y en un gran porcentaje, obviamente que ha venido cambiando, es la que cuida a los niños, es la que se asume ese rol de crianza de los hijos. Y si analizamos esos estereotipos de los que hablamos, esa diferenciación, pues es la mujer la que no ha entendido que en el proceso de formación debe darle a los niños desde los procesos de primera infancia las herramientas para que entienda esas igualdades entre hombres y mujeres. Y ahí pudiéramos pasar toda la mañana hablando, pero pues ya nos quedan 5 minutos, en relación al color rosado y al azul, del que tanto hablamos, a eso que le inyectamos a los niños desde pequeños, porque, y es común en los regalos, ahora que se viene Navidad, al niño regalarle el carro, el tractor, para que se sienta productivo, y a la niña el juego de cocina. O la Barbie. Y en esos pequeñas ideas se van creando esas violencias, porque la niña crece pensando en que está diseñada para quedarse en la casa, cocinar y criar, y el hombre para ser el que tiene el poder, el que tiene el carro, el que compra el que tiene el mejor empleo, el que es productivo, el que es exitoso, el que es profesional. Afortunadamente eso ha sido reevaluado y ya las mujeres hemos ocupado profesionalmente otro rol. Pero todavía uno analiza en muchos contextos familiares esas realidades. Y entonces es el llamado a los padres de familia, a las madres especialmente de familia, para que desde pequeños empoderemos a las niñas del valor que tienen y empezar, por ejemplo, por un valor tan sagrado como es el valor del cuerpo, de quererse. Porque lo que vemos es que básicamente el tema del autocuidado, de ese valor propio, no se tiene, y entonces nos lanzamos a otro mundo de las emociones y bueno, no terminaríamos en ese análisis. En muchos de los contextos, a las niñas se les dice básicamente que es como si naciéramos incompletas y la forma de completarnos es, digamos, viéndonos reflejadas con esa media naranja, y así lo dicen, eres mi media naranja. Y entonces uno puede creer, bueno, entonces es que el hombre nace completo y nosotras para completarnos tenemos que completarnos de otra forma. Entonces cambiar culturalmente esas creencias y esas situaciones familiares pues demanda un esfuerzo institucional, y por eso estamos aquí. Yo podría decirles cuál es el lugar, por ejemplo, en ese término de diferenciación. Para un hombre, el lugar más peligroso es la calle. Y la calle entendiendo como fuera de la casa. Uh-huh. Y les puedo asegurar que a veces el lugar más peligroso para una mujer, ¿cuál es? La casa. La misma casa. Entonces, desde esas diferenciaciones que nos dan para otro programa en relación a cómo formar hijos desde una perspectiva de equidad, que sería genial para terminar entendiendo básicamente algo tan bonito como es el respeto
del que tanto habla la Constitución, entre hombres y mujeres sin discriminación. Y bueno, con ese preámbulo, pues básicamente quisiera contarles que para el tema de la violencia de género existe la Ley 1257, que básicamente recoge aspectos relacionados de la violencia en el contexto familiar y que le da a las personas que son víctimas, en este caso a las mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión, ofensa, insulto, agravio por parte de las personas que comparten la unidad de doméstica y que sean relaciones basadas en poder, en reducción, así lo establece el artículo 2 de la 1257, que establece que la violencia es cualquier acción o omisión que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, por su condición de mujer. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que cualquier persona que sepa que una mujer está siendo violentada tiene la obligación, no solo ella, sino el vecino, el familiar, de interponer la denuncia, la queja, la inquietud ante la comisaría de familia, en este caso si se encuentra en Charalá o en cualquier comisaría, porque en todos los territorios, en todos los entes territoriales existe una comisaría de familia, o ante la fiscalía, o en los dos lugares. Y la misión de nosotros como comisaría de familia es imponer medidas de protección tendientes a evitar que ese hecho se repita o a adoptar medidas de protección que pueden ir inclusive al desalojo de la persona que genera algún tipo de amenaza o ofensa contra la vida e integridad de esa persona, ¿sí? La misma ley establece las medidas de protección que una persona puede solicitar con fundamento en esa denuncia y obviamente con la salvedad de que el comisario de familia debe imponerla inicialmente de forma provisional y luego convocar a una audiencia en donde se escucha al presunto agresor, en donde se practican las pruebas y en donde de demostrarse la existencia de esa violencia se impone esa medida de protección que tiene unos efectos muy importantes en razón a que el comisario está en la obligación de enviar ese proceso a la fiscalía para que la fiscalía inicie las acciones penales tendientes a determinar si existe ese delito. Recordemos que en Colombia el artículo 229 del Código Penal establece el delito de la violencia intrafamiliar, que tiene la misma definición básicamente, pero no dirigida específicamente hacia la mujer, pero sí le da un agravante. Y entonces el artículo 229, porque a veces hay necesidad de hablarles a las personas sobre la sanción, que a veces es lo que nos asusta, y es básicamente que el que maltrate física o psicológica o de cualquier forma a un miembro del grupo familiar incurrirá en una pena de 4 a 8 años. Esto de manera general, pero cuando esa violencia se provoca hacia una persona mayor de 60 años, hacia una mujer, que es lo que nos interesa en este caso, pero me interesa también ahondar, o a una persona en indefensión, la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Entonces ya no arranca de 4 años, sino arranca de 6 a 8 años. Y recordemos que los delitos que se equiparan a los menores de 4 años pueden ser sujetos de ciertos subrogados, como por ejemplo la ejecución condicional de la pena. Recordemos que los delitos cometidos contra este tipo de personas, este bloque de personas, como agravante no tienen ningún subrogado penal. Y eso quiere decir que una violencia contra una mujer o contra un niño no puede ser conciliable, desistible, que es lo que analizamos en la dinámica local, que una mujer coloca la denuncia y al otro día va a retirarla porque pues ya digamos que hubo un arreglo de cualquier forma, pero cede a sus derechos. Y la principal invitación que queremos hacerle a través de este programa es que la intención de denunciar o de interponer las acciones administrativas a través de la comisaría de familia no es la desintegración de los hogares, sino es de una forma de sensibilizar a las personas de que la convivencia se debe dar dentro de unos contextos de tolerancia, de respeto, y pues en muchas ocasiones las personas tienen que entender que tienen una medida de protección para que puedan hacerlo de esta forma. Entonces las herramientas legales están dadas, pero más allá de generar ese terror con relación a lo que puede ocurrir, es como nosotros desde nuestro comportamiento, de nuestra vida, desde nuestras relaciones familiares, empezando con los niños, con algo que tocamos así muy someramente, puede cambiar la vida de una persona,
porque es lo que no se tiene claro. Los padres o quienes han decidido ser padres tienen ese rol y esa misión tan trascendental, y es transformar realidades desfavorables, es decir, darle a nuestros hijos las mejores posibilidades para que encuentren contextos, y qué mejor que el contexto familiar, sanos, porque a veces nos metemos en el rol de que necesitan es la mejor ropa, el mejor Facebook, el mejor celular, proveedor, el padre proveedor, pero esas relaciones familiares, eso que demanda tiempo, que demanda la posibilidad de incidir en comportamientos, de hablarles a los hijos, de mostrarles las realidades, ahora con la tecnología mucho más, pues lo dejamos de un lado. Entonces se convierte en que el niño se entretenga con el celular y básicamente lo demás funciona porque tiene la comida, porque va a estudiar, porque tiene la mejor ropa, como si eso fuera lo único suficiente, lo único necesario en la vida de un ser humano. Entonces sí tiene que ser un llamado a que rescatemos de la historia, no lo negativo en relación a la discriminación, sino que rescatemos de la historia eso que nuestros padres hacían con nosotros, de sentarse a hablar a la luz de una comida, de sentarse con el televisor apagado en la sala a conversar, de que existan ciertas normas y autoridad, pero de que por supuesto existan relaciones y que la familia sea ese referente de protección, que no lo es, porque a lo que estamos avanzados en este momento es a la desintegración, a que se hace fácil iniciar una relación, empezar otra, los hijos tuyos, los míos, los de aquel, y sencillamente pasamos por la vida como si eso fuera lo normal. Entonces sí entender que tenemos una responsabilidad desde nuestros hogares, una responsabilidad desde cualquier esfera, como funcionarios, como padres, como tíos, como hermanos, frente a la forma como podemos empezar a cambiar estas realidades. Bueno, y especialmente la invitación a las mujeres, que no perpetuemos estas situaciones de violencia con nuestras costumbres, que podamos marcar la diferencia de pronto en las familias, a lo largo de la historia, en nuestros hogares, que nosotros seamos las encargadas pues de cortar estos lazos que se vienen viviendo a través del tiempo con relaciones de poder. En nuestras manos está empezar a criar hombres y mujeres funcionales basados en el respeto. Bueno, entonces muchas gracias a toda la comunidad charaleña por estar prestos a esta nueva misión. Les deseamos pues un feliz día y éxitos en todas sus actividades. Bueno, por último, antes de que se corte, invitarlos esta semana, van a darse ciertas actividades de sensibilización. El día martes vamos a tener un stand en la plazuela informativo con relación a este tema. Vamos a hacer un ejercicio de sensibilización articulado con la Gobernación de Santander, y sé que desde la Secretaría de Bienestar Social, en asocio con la ESE Hospital, también tenemos otras actividades. Entonces, la invitación a todas a que entendamos que la necesidad es hacer parte de las decisiones y a participar. Y complacida por estar aquí nuevamente. Que tengan todos un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta aquí, Al Día con la Comisaría.